Buenas noches a todos. Bendiciones, Dios les bendiga. Que el amor, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre su vida en esta noche. Espero que hayan tenido un día de bendición y que la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo esté siempre apoyándolo sobre su vida. En este día, en esta noche, quiero compartir otra enseñanza de la serie que vengo compartiendo con todos mis discípulos y con todos mis seguidores del canal de YouTube. Coach espiritual. Le he puesto coach espiritual porque coach es algo atlético, algo que tiene que ver con... Coach en inglés es un entrenador o un coach. Entonces, coach espiritual es una manera de usar ese término para enseñar, para compartir, para impartir las cosas que yo experiencia, los conocimientos que Dios me ha dado. Creo que Dios me ha dotado con un poquito del don del maestro de enseñar, porque me gusta buscar revelación, siempre busco palabras, busco siempre cosas que yo pueda impartir y puedan bendecir la vida de otros. Entonces, en esta noche quiero compartir con ustedes esta enseñanza a la cual le llamo ¿qué hacer cuando estamos en una tormenta? ¿Qué hacer cuando estamos en una tormenta? ¿Qué hacer cuando estamos en medio de una tormenta? Entonces, quiero usar esta enseñanza para bendecir la vida de aquella persona, mis discípulos, aquella persona que oiga esta enseñanza y que pueda compartir si en este momento o en su vida sabemos que territorialmente, mundialmente estamos pasando por diferentes tormentas que están afectando nuestras vidas, que están afectando la vida de todos. Ya no es nada personal, es algo más mundial. Pero sabemos que todos tenemos tormentas, diferentes tormentas que tenemos que pasar por nuestra vida. Entonces, sin esperar más, comenzamos con este tema. Para yo iniciar este tema, comienzo leyendo Marcos 4, versículo 35 al 37. Vamos a estar leyendo o estudiando Marcos 4 del 35 al 41, pero quiero iniciar leyendo Marcos 4 del 35 al 37. Entonces, aquí iniciamos este versículo que es cuando Jesús se levanta una tormenta a Jesús y a los discípulos. Entonces, leemos, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Esto es importante entender. No fueron los discípulos que decidieron irse. Fue Jesucristo que le dijo, pasemos hacia el otro lado. Ellos están obedeciendo, tenían que obedecer. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otra barca, pero se levantó una gran tempestad. En otras palabras, se levantó una gran tormenta de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. En otras palabras, casi se estaba hundiendo. ¿Estamos claros? Entonces podemos ver aquí que Jesucristo le dice a sus discípulos, crucemos hacia el otro lado, y se levanta una tormenta. Entonces, leemos. Este tema lo vamos a comenzar estudiando la fuerte tormenta que se le levantó a Jesucristo y a sus discípulos. Vamos a aprender a través de estos versículos lo que tenemos que hacer cuando se levanten la nuestra, cuando se levanten aquellas en nuestras vidas. Nosotros también ahora mismo estamos pasando o pasaremos por alguna tormenta personal, familiar, financiera. Siempre hay tormentas que vienen a nuestras vidas. Hoy en día la nación está pasando por diferentes tormentas que siguen cambiando y siguen afectando la economía, los suministros, las provisiones, las necesidades básicas de las familias. Como muchos de los productos ya se están escaseando. Eso lo sabemos lo que está pasando.
Hay advertencia de que hay que guardar efectivo porque en cualquier momento los bancos van a dejar de funcionar normal como lo hacen. Ya hay advertencia, ya se está preparando muchas cosas no fuera de lo normal que está sucediendo. Y vemos cosas y hay que estar preparado. Hay que estar atento a las noticias, hay que estar preparado. Recién se informó que el Papa mandó a que todo el dinero, todo el fondo del Vaticano, todo el fondo se iba a poner en una sola cuenta, o como que le iban a asegurar, una manera de preservar, de asegurar por si se levantaba algo en la economía. También otra noticia, para los que no saben, se informó que los viajes de la NASA se cancelaron por cuestiones de finanzas, por los budget. Así que algo se está moviendo y tenemos que estar preparados. Algo alarmante también vemos que está pasando es que los grandes billonarios están invirtiendo mucho dinero en tierra. Usted ve lo que está haciendo Bill Gates, que está comprando todo Estados Unidos, está comprando toda la tierra de Estados Unidos, finca y todo. Una persona que lo que su vida es tecnología, ¿qué hace invirtiendo en tierra, en agricultura? Algo se está moviendo, algo está pasando. Entonces, estamos en medio de una tormenta bien mala, tal como estuvieron Jesucristo y tus discípulos. Ellos tuvieron una tormenta bien mala porque la barca se estaba hundiendo. ¿Estamos claros? Por eso los creyentes tenemos que estudiar y meditar lo que debemos hacer. ¿Estamos claros? Eso hay que estudiarlo. Estos versículos de Marcos, como acabamos de leer ahora mismo, tenemos que aprender a estudiar qué debemos que hacer, cuál es la clave para esa tormenta que van a venir o para la tormenta que estamos pasando. Entonces, cuando leemos el primer versículo de Marcos 35, podemos descubrir algo poderoso, como le expliqué anteriormente, y fue que Jesús le dijo, crucemos al otro lado del mar. En otras palabras, Jesucristo dijo, crucemos al otro lado. Estaban bajo un orden, los discípulos estaban bajo un orden, bajo un orden divino. ¿Estamos claros? Entonces, crucemos al otro lado. Esto nos enseña que quizá muchos no lo habían notado, nos da una enseñanza que quizá muchos no lo habían notado, y es que ellos estaban haciendo lo que se les dijo, la voluntad de Dios. Ellos estaban en la tormenta, pero también estaban obedeciendo la voluntad de Dios, la voluntad que el Mesías había dicho. En otras palabras, algo lo preservaba. No podía sucederles cosas porque estaban en plena voluntad de Dios. Además que estaban con el Mesías, quien estaba destinado a morir en la cruz. Quien sabía ya de antemano que no iba a morir en una tormenta ni iba a morir ahogado. Por eso usted tiene que ir entendiendo que el hecho de que usted esté haciendo la voluntad de Dios, no crea que no se le van a levantar tormentas. El hecho de que usted haciendo la voluntad de Dios, prepárese porque también se le van a levantar tormentas. ¿Cuánto nos encantaría decirle a todos los creyentes y a todas las personas que se convierten a Cristo que todo va a ser de maravilla, que todo va a fluir bien y que no va a suceder ningún problema? Pero lamentablemente las cosas no son así. Las tormentas van a venir y, como enseñé en otra enseñanza, las crisis van a venir. ¿Estamos claros? Nosotros acabamos de cruzar varios años de tormenta y todavía seguimos metidos en ella. La tormenta afecta las emociones, lo espiritual y lo físico. La gente se deprime, se llena de miedo y se llena de confusión. Las opresiones demoníacas siguen incrementando por todos los continentes. ¿Estamos claros? Y por todas las naciones. Por culpa de las diferentes tormentas que vienen afectando.
La iglesia y el pueblo de Dios está siendo fuertemente afectado. Muchas cosas están sucediendo en la iglesia por estas diferentes tormentas que están afectando la vida. Hoy en día hay miles de creyentes que se están haciendo la pregunta: ¿por qué Dios está permitiendo esta tormenta? Pero como sabemos que todo sucede por un propósito, le vamos a dar la respuesta, o la primera respuesta, observando cómo Jesucristo reaccionó. Recuérdese que el Maestro es el Mesías. De todo lo que usted quiera aprender en la vida, a manejar cualquier situación, vaya a Jesucristo. Vaya al Evangelio, vea cómo Él lidió cada situación. Todo lo que usted tenga que lidiar en su vida, sea una enfermedad, sea un problema financiero, cualquier cosa, vaya a Jesucristo. Jesucristo es el camino, es la fuente de fe. Él es quien nos guía. Él es la fuente de sabiduría. Entonces, ¿cómo Jesucristo reaccionó? Número 1, Jesucristo estaba durmiendo. Marcos 4:38. ¿Estamos claros? ¿Qué estaba primero haciendo? Estaba durmiendo. ¿Por qué Jesucristo estaba durmiendo cuando sabía que había una tormenta que estaba navegando, que estaba casi hundiendo la barca? Porque Jesucristo sabía que Él no iba a morir ahogado. ¿Sabía? Entonces, un momento, los discípulos se estaban ahogando y Jesucristo estaba tranquilamente durmiendo. O sea, Jesucristo sabía algo que los discípulos no sabían. Número 2, Jesús se levantó y reprendió la tormenta, y todo se hizo silencio y todo se calmó. En otras palabras, aquí no solamente vemos lo que Jesucristo, cómo confronta y cómo se porta en medio de la tormenta, sino también la autoridad que toma sobre la tormenta. No sé si nunca he visto a nadie que le haya comandado a una tormenta que se pare. Nunca me he visto personalmente, no le puedo decir, no lo he testificado. Pero yo creo en la palabra de Dios. Y Jesucristo dijo en Juan 14, versículo 12 al 14, si ustedes creen en mí, las obras que yo hago también ustedes harán. Y aún cosa mayor harán, porque yo vuelvo al Padre, y todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre será hecho. Eso quiere decir que si Él reprendió la tormenta, nosotros tenemos la autoridad para hacerlo. La verdad, esa es la verdad. Entonces, algo supernatural sucedió, los vientos se calmaron. Número 3, rápidamente Jesús le dijo a sus discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? Mire, esto es lo que sucedió, miedo. Todavía no tienen fe. O sea, tenían miedo y la fe se había eliminado. El miedo elimina la fe. Entonces, esta enseñanza nos da la herramienta que tenemos que usar para las tormentas de nuestras vidas. La tormenta, la clave es la fe. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué? ¿Por qué no tienen fe? En otras palabras, todos los que esperamos, todos los que recibimos, sabemos que la clave es la fe, así como nos enseña nuestro amo Señor. Otra cosa que podemos ver cuando estamos en el centro de la voluntad, cuando estamos en el centro de la voluntad, estamos a salvo. Es otra cosa que podemos ver. Ellos estaban en el centro de la voluntad. Ellos estaban obedeciendo lo que Jesucristo les dijo. Eso quiere decir que ellos estaban a salvo. Pase lo que pase, no importa lo que estuviera pasando en la tormenta. Aunque a veces es fácil decirlo, pero no es fácil cuando tú estás en el medio del fuego. No importa que estemos metidos en medio de una tormenta, Dios ya tiene un plan y un orden para sacarnos de ella. Eso sí lo sabemos y esa es la verdad. Tal como vimos en la historia de José, quien pasó por todo tipo de tormenta, todo tipo de crisis, todo tipo de problemas, antes de que se cumpliera la voluntad de Dios de que fuera el libertador de Egipto, la mano derecha del faraón. Entonces la tormenta nos enseña a tener más cuidado. La tormenta nos enseña a tomar las cosas con más seriedad.
La tormenta nos ayudan a pasar las pruebas de ser llevado por el desierto de las dificultades. Las tormentas nos llevan a ser llevado y probado, o sea, nos llevan y nos prueban al nivel más alto. ¿Estamos claros? Esa tormenta que usted está pasando, ya sea en la salud, en la economía, en el matrimonio, en el hogar, con los hijos o en cualquier área de su vida, es para que se manifieste el poder supernatural, sobrenatural de Dios. ¿Estamos claros? Como lo hizo Jesucristo. ¿Estamos claros? En medio de la tormenta siempre recuerde que hay un Dios que está por encima de ella. En medio de la tormenta siempre recuerde que hay un Dios que está por encima de ella. En medio de la tormenta siempre recuerde que hay un Dios que está por encima de ella. Y lo repito a propósito. Hay tiempo que se requiere un nivel mayor de consagración para ver la poderosa mano de Dios moverse. ¿Estamos claros? Esto lo experimentaron los discípulos cuando no pudieron liberar y echar fuera a un demonio que tenía un muchacho que le habían traído. Esta historia la puede analizar y estudiar en Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. Los discípulos habían echado fuera, sanado enfermos, resucitado, habían hecho todo tipo de milagros. Pero un padre le trajo un niño y se lo pasaron de Pedro a Juan y de Juan a Marco y fueron pasando discípulo a discípulo y nadie lo pudo liberar. Solamente Jesús pudo liberarlo. ¿Por qué? Porque hay tiempo que se requiere un mayor nivel de consagración. Se requiere de mayor preparación. En otras palabras, las tormentas van a venir. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es uno de los propósitos de este tiempo? Es que tenemos que estar preparados. Hay que estar preparados. Todo lo que Dios está permitiendo es para llevar a los cristianos a un nivel mayor de poder. En estos últimos tiempos se necesita un nivel mayor de poder. Por eso vamos a concluir esta enseñanza leyendo lo que los discípulos dijeron de Jesús. ¿Qué dijeron los discípulos en el versículo 41? ¿Quién es este que hasta la tormenta, hasta los vientos, hasta el mar le obedece? Se quedaron maravillados. Con quien dice, pero ¿quién es este ser? ¿Quién es esta persona que hasta la tormenta, hasta el mar le obedece? Maravilloso. No importa la tormenta que usted esté pasando, si usted está haciendo la voluntad de Dios y se mantiene firme en fe, la podrá reprender, la podrá vencer. No hay tormenta que esté por encima de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Te pido que esta enseñanza bendiga la vida de aquellos que la necesitan, aquellos que quizás están pasando por una tormenta. Una tormenta, Señor, donde la barca se le está hundiendo. Tienen problemas serios. Para que aprendan, Señor, para que tú le dé a través de tu Espíritu Santo la sabiduría, la revelación, el poder que viene de ti. Porque no hay tormenta, no hay problema, no hay crisis, no hay situación, no hay nada que esté por encima de ti, Padre. Todo tú lo permites por un propósito y todas las cosas suceden para bien para aquellos que te aman y que te buscan, Padre. Te bendigo, Padre, Señor, en esta noche, en el nombre de Yeshua, Jesucristo. Amén.